En agosto de 2010, una autopista en China se convirtió en uno de los lugares más desesperantes del planeta. Miles de personas quedaron atrapadas en tráfico, no por horas, ni siquiera por un día. Algunas permanecieron ahí durante casi 2 semanas completas. 12 días sin poder avanzar con normalidad. 12 días durmiendo dentro de vehículos, comiendo al borde de la carretera, esperando que una fila interminable de luces rojas finalmente comenzara a moverse. Y lo más extraño es que todo ocurrió en una de las economías más poderosas y modernas del mundo. Porque este no fue simplemente un gran tapón. Fue el momento en que una autopista colapsó bajo el peso de un país que estaba creciendo demasiado rápido. La mayoría de las personas cree que el tráfico ocurre porque hay demasiados carros. Pero el verdadero problema casi siempre comienza mucho antes. Empieza cuando millones de personas empiezan a depender de las mismas carreteras. Y en China, durante los años 2000, todo estaba creciendo a una velocidad absurda. Más fábricas, más ciudades, más personas comprando vehículos por primera vez y, sobre todo, más camiones. Miles y miles de camiones cruzaban ciertas rutas todos los días, transportando carbón, materiales y mercancías hacia Pekín y otras regiones importantes. Una de esas rutas era la autopista China National Highway 110, una carretera extremadamente importante para el movimiento económico del norte del país. Pero había un problema. La infraestructura no estaba preparada para soportar semejante volumen. Y en 2010, varias cosas comenzaron a combinarse al mismo tiempo. Obras en la carretera, exceso de camiones pesados, entradas saturadas, vehículos moviéndose lentamente. Al principio parecía tráfico normal. Los conductores probablemente pensaron, esto se resolverá en unas horas, pero no ocurrió. Las filas empezaron a crecer, kilómetro tras kilómetro, hasta convertirse en una línea inmensa de vehículos prácticamente inmóviles. Más de 100 kilómetros de congestión, tan larga que algunas personas apenas avanzaban 1 kilómetro por día. Imagínate eso, dormir dentro del carro, despertar y seguir exactamente en el mismo lugar. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más surrealista, porque cuando el tráfico dejó de ser temporal, apareció una economía improvisada en medio de la autopista. Personas de pueblos cercanos comenzaron a vender agua, comida, fideos instantáneos y cigarrillos a los conductores atrapados, pero a precios muchísimo más altos. Porque cuando miles de personas no pueden escapar, la carretera se convierte en un mercado. Y lo más inquietante es que esta no fue la única vez que un sistema moderno estuvo a punto de colapsar por algo aparentemente cotidiano. Porque mientras más investigas cómo funcionan las ciudades modernas, más frágiles parecen. Así que quédate hasta el final, porque este atasco reveló algo mucho más grande que un simple problema de tráfico. Muchos de nuestros sistemas funcionan bien, solo mientras todo siga moviéndose. Pero cuando el movimiento se detiene, el sistema completo empieza a mostrar su fragilidad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque el problema ya no era solo el tráfico, era estrés, cansancio, desesperación, pérdidas económicas, combustible desperdiciado y miles de personas atrapadas dentro de una infraestructura diseñada para fluir, no para detenerse. Pero aquí viene la parte más importante. Este atasco no ocurrió simplemente porque había demasiados carros. En realidad, era una señal de algo mucho más profundo. Durante décadas, muchísimos países diseñaron sus ciudades alrededor del automóvil. Más carreteras, más autopistas, más espacio para vehículos. La idea parecía lógica. Si hay tráfico, construimos más carriles. Pero existe un problema conocido en urbanismo. Y es que muchas veces, cuando agregas más carreteras, más personas empiezan a utilizarlas. Y eventualmente, el tráfico regresa. Es como intentar vaciar una piscina mientras sigue llenándose constantemente. Por eso algunas de las ciudades más congestionadas del planeta no son necesariamente las más pobres. Muchas son enormes centros económicos, lugares donde millones de personas dependen todos los días de moverse al mismo tiempo. Y cuando algo falla,
el caos puede crecer extremadamente rápido. El atasco de China se convirtió en un símbolo de eso, un recordatorio de lo vulnerable que puede ser una sociedad moderna cuando demasiadas cosas dependen de una sola red de movimiento, porque las autopistas parecen eternas, sólidas, organizadas, controladas. Pero basta una combinación incorrecta de volumen, obras, camiones y saturación para que todo se detenga. Y quizá eso es lo más inquietante de esta historia. No ocurrió durante una guerra, no ocurrió por una catástrofe natural gigantesca, ocurrió durante la vida normal, durante un día común, en una carretera diseñada precisamente para evitar el caos. Y aún así, miles de personas terminaron atrapadas durante casi 2 semanas. Hoy, las imágenes de aquel tráfico siguen pareciendo irreales. Filas infinitas de luces, carreteras convertidas en estacionamientos gigantescos. Pero detrás del récord mundial había algo más profundo. La demostración de que las sociedades modernas dependen muchísimo más del movimiento de lo que imaginamos. Porque a veces, los sistemas más gigantescos del mundo no colapsan de golpe, simplemente se saturan y dejan de moverse. Si te gustan este tipo de historias reales sobre sistemas, ciudades y misterios cotidianos que casi nadie cuestiona, suscríbete, porque el mundo moderno está lleno de cosas que parecen normales hasta que descubres cómo funcionan realmente.